Buenas, de nuevo, crack bursátil. Llevamos prácticamente un año con las bolsas subiendo a máximos históricos a pesar de su alta valoración, con gobiernos creando una sociedad totalmente endeudada haciendo sobrevivir a empresas y trabajadores a través de estímulos económicos, con unos tipos de interés más bajos que nunca que producen que prácticamente ningún banco esté generando beneficios. Y por último, estamos viendo una inflación constante en todas las naciones que está haciendo empobrecer poco a poco a la población. ¿Es sostenible esta situación? Es muy difícil mantener todos estos factores que hemos mencionado a lo largo del tiempo, ya que están produciendo enormes inestabilidades en la economía. El índice de precios al consumidor interanual en España en el mes de julio se situó en el 2,9%, mientras que en la eurozona fue del 2,2% y en Estados Unidos alcanzó el 5,4%. Es decir, que los precios están creciendo de forma silenciosa, constante y muy agresiva, mientras que los salarios de los empleados se mantienen estables. Esto significa que todas las personas con un salario fijo están perdiendo poder adquisitivo cada día que pasa, y parece que la tendencia de aumento de precios pueda continuar durante varios meses. Ante esta situación, los inversores buscan los mejores activos donde llevar sus ahorros para evitar la pérdida de poder adquisitivo. Y dados los bajos tipos de interés, los depósitos bancarios tradicionales no son una buena opción. Y la sobrevaloración del mercado de valores genera bastante desconfianza en la mayoría de los inversores. Entonces, ¿qué podemos hacer para aumentar nuestro capital? Existen miles de activos y lugares donde conservar o aumentar nuestro capital, pero eso depende de nuestra habilidad y experiencia a la hora de realizar inversiones. Pero como muchas personas carecen del nivel de conocimiento suficiente para invertir su patrimonio por sí mismos, hacen algo mucho más inteligente. Algo tan sencillo como seguir las directrices de personas cuyo nivel de conocimiento es mayor al suyo. Y para ello vamos a ver dónde aconseja Warren Buffett que invirtamos nuestro capital en épocas de incertidumbre y alta inflación. Desde luego, cuando Buffett comenta algo acerca de inversiones, debemos prestar bastante atención, ya que no es tan solo una de las personas más ricas del mundo, sino que lleva aumentando su patrimonio de forma continua año tras año a través de inversiones desde hace más de 70 años, y posee un amplio conocimiento sobre los mercados financieros. Él mismo admitió que estamos viendo una inflación muy sustancial en la economía y que se están subiendo los precios de forma continua y la gente lo está aceptando. Para que lo entiendas, si tú tienes un activo como un bono del Estado que te ofrece un 2% de rentabilidad al año y la inflación en ese año es de un 3%, ese activo realmente ha obtenido una rentabilidad de un menos 1%. Entonces, ¿qué recomienda el legendario inversor Warren Buffett para hacer crecer nuestro capital en épocas de incertidumbre económica y de alta inflación? Buffett lleva años dando consejos a pequeños inversores para aumentar su patrimonio sin la necesidad de dedicar un tiempo excesivo a la gestión de capital. ¿Cuáles son esos activos? Existen varios según su criterio y te los voy a mostrar ya mismo. El primer activo que este inversor recomienda son acciones de calidad a un precio atractivo. Es cierto que el mercado de valores está sobrevalorado en su conjunto, pero según Warren siguen existiendo excelentes oportunidades de inversión en empresas de alta calidad que van a continuar creciendo durante los próximos años. Además, añade que aquellos negocios que puedan aumentar los precios de sus productos mientras consiguen mantener e incluso incrementar su clientela es el tipo de negocio más interesante para invertir a largo plazo. Y no es de extrañar, Apple, por ejemplo, ha aumentado los precios de sus productos año tras año manteniendo sus clientes y sus acciones han subido de forma continua durante décadas. Otro de los activos que Buffett recomienda son los bienes inmuebles, porque la compra es un desembolso único para el inversor y tiene la ventaja añadida de poder revenderse. Según sus propias palabras, los mejores negocios durante la inflación son los que se compran una vez y luego no hay que seguir haciendo inversiones de capital posteriormente. Una vivienda o local es un activo que puede ser alquilado durante años y si se compra a un precio adecuado en el futuro aumenta su valor superando notablemente
considerablemente a la inflación. Pero hay un activo que Buffett recomienda encarecidamente a cualquier ahorrador debido a que para la mayoría de las personas elegir acciones es demasiado complejo. El propio Warren ha declarado en varias ocasiones que lo mejor que puede hacer la persona promedio es invertir en fondos de inversión o ETFs que repliquen grandes índices bursátiles, índices los cuales estén compuestos por las mejores empresas del mundo, tales como Google, Amazon, Apple o Visa, y siempre destaca el S&P 500 como índice modelo en el que se debería invertir, ya que ha proporcionado históricamente una rentabilidad del 6% anual. Un momento. ¿Pero el S&P 500 no era un índice demasiado sobrevalorado? Es cierto que en la actualidad este índice cotiza a un precio muy superior a su media histórica y está sobrevalorado en este momento, pero es que la recomendación de Buffett es hacer aportaciones periódicas en este índice durante años para que los ahorros aumenten a largo plazo, siendo un estilo de inversión con un horizonte temporal superior a 10 años, donde los inversores deben seguir aportando capital periódicamente incluso en las caídas. Si miramos el gráfico histórico del S&P 500, observamos rápidamente que desde el año 2000 al año 2013 este índice sufrió dos grandes caídas. Y si alguna persona invirtió todo su dinero en este índice en el año 2000, tardó 13 años en volver a recuperar su dinero. Por lo que es una estrategia de inversión muy a largo plazo y en la que hay que aumentar el capital de forma periódica. Y estos son los activos que Buffett recomienda. Si quieres más recomendaciones de otros grandes inversores, házmelo saber en los comentarios. Y te recomiendo que veas este vídeo para saber más sobre las consecuencias de una posible crisis en distintos países. Y suscríbete para saber cómo funciona realmente el mundo económico. Crack bursátil.